clase de cirrosis hepática. ¿Ya? La idea de la clase es darles algunas pautas generales, orientarlos sobre algunos puntos que ustedes puedan ir viendo en su práctica y nosotros poder ir reforzando algunas cosas que no se pudieran entender, ¿no? Porque los temas actuales ya en cuanto a información es abundante, o sea, hay bastante información colgada en internet, en revistas. Ahora lo que más bien hay que hacer es más bien seleccionar cuál es lo más práctico estudiar para que te pueda ir servir o tener un punto de guía, ¿no? Porque si no lo que va a hacer es más bien es confundirnos las diferentes versiones que comienzan a aparecer. Tengan cuidado siempre en internet cuando bajen su información, que van bajando de determinados buscadores, ¿no? Porque a veces hay información de muy mala calidad y lo único que hace a veces es confundirnos, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de traerles de libros que por lo menos información que no va a cambiar por un buen tiempo, porque siempre hay información que aparece y va cambiando, o sea, lo que siempre nosotros lo llamamos que tengan un nivel de evidencia 3, 4, 5, ¿no? Grado de recomendación B, C, D. Pues eso puede estar cambiando, pero lo que siempre que está a nivel de evidencia 1, 1A, eso tiene una fuerza que probablemente durante muchos años o nunca eso va a poder cambiar, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes deben aprender ahora. Lo otro, lo que va cambiando, probablemente pedirles de repente en 3 años ya eso es una mentira, ¿sí? Entonces la clase, este es uno de los capítulos que más van a ver ustedes en los servicios de gastroenterología. Los que están rotando en gastro, tanto en el Almanzor, en el regional o en otro hospital que vayan, siempre nosotros para los gastroenterólogos esta es la patología más frecuente, ¿no? Generalmente representa casi el 60, entre el 40 y el 60% de nuestra hospitalización. O sea, sí hay lo que nunca falta en un servicio de gastro son pacientes con estos diagnósticos, ¿sí? Entonces, la cirrosis hepática es una enfermedad que ustedes la van a escuchar muy frecuentemente, que generalmente cuando mencionamos cirrosis, lo primero que se nos viene a la mente es alcohol, ¿no? Consumo de alcohol. Pero esto no es así, esto no solamente es el alcohol, es uno de los factores, es uno de los causantes, pero la cirrosis hepática viene a ser el estado final de muchas enfermedades que nos pueden llevar al deterioro de este órgano y ponerlo en una situación crítica que ya no comience a funcionar. Entonces, es importante saber que la cirrosis es un estadio de insuficiencia hepática y que también muestra signos de hipertensión portal. Está dentro de, podríamos decir, si lo comparamos con las otras especialidades que ustedes van a ver en nefro, por decir, ven a los IRC, en cardio ven los ICC y para nosotros en gastro vendría a ser nuestros pacientes cirróticos, para tener más o menos hacer una comprensión. Doctor, a ver si me hace una manito o doctorita cualquiera. Entonces, el término de cirrosis, el diagnóstico de cirrosis, el diagnóstico exacto es realizar una biopsia hepática a un paciente. Y el diagnóstico y la definición es una definición histológica, en la cual tiene que haber, para poder decir que hay cirrosis hepática, tiene que haber fibrosis y nódulos de regeneración. ¿Sí? Entonces, si yo hago a un paciente que tenga síntomas o que no tenga síntomas, si yo le hago una biopsia y le encuentro fibrosis y nódulos de regeneración, mi diagnóstico será cirrosis hepática. Pero sin embargo, ustedes habrán visto en los servicios de gastro que la gran mayoría de pacientes llegan en estados de enfermedad más avanzada, en los cuales hacerles la biopsia representa un riesgo de sangrado, porque justamente como una de las funciones, una de las muchas funciones que tiene el hígado es sintetizar aquellos factores de coagulación. Entonces, como se altera ese factor de coagulación, como se altera el recuento de plaquetas, someter a un paciente a una biopsia hepática para dar el diagnóstico fino, podríamos decir, ¿no? O el gol estándar que sirve para comparar con otros exámenes, verdaderamente se comporta como un riesgo. Entonces comienzan a aparecer otras pruebas que nos pueden dar podríamos decir, un valor predictivo positivo desde entre el 80 al 90% en base a resultados de ecografía, sumados eso a exámenes laboratoriales, ¿sí? Pero si queremos hablar para trabajos de investigación, tendría que ser con biopsia hepática. Entonces, cuando ya tenemos esos nódulos de regeneración y cuando ya tenemos la fibrosis hepática, en la evolución de la enfermedad nos van a presentar síntomas de dos grupos, que ahora a los alumnos, a los grupos siempre les digo, ¿no? En el cirrótico siempre hay dos grupos grandes de síntomas, signos o síntomas de hipertensión portal
o signos y síntomas de insuficiencia hepática. Signos de hipertensión portal, varices esofágicas, ¿no? ¿Qué más? Asitis, gastropatía hipertensiva, recuento de plaquetas disminuido, o sea, ¿por qué? Por un vaso aumentado. Signos de insuficiencia hepática, la hipoalbuminemia, la ictericia, ¿sí? ¿Qué más? Los trastornos de coagulación que les mencionaba. Entonces, la sarcopenia, la reducción de la masa muscular. Entonces, todo eso comienzan a manifestarse en signos de insuficiencia hepática. ¿Ya? A ver, dale, doctora. Pues acá le mencionamos que las causas de la cirrosis múltiples, ¿no? Se dice que entre el alcohol y el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, ahí en algunas poblaciones llega casi al 80%. O sea, ese es uno de los... Entonces, ustedes siempre cuando vean pacientes que tengan, les llegue con cirrosis, que tengan cirrosis, el consumo de alcohol lo voy a hacer a través de ¿qué? El diagnóstico, a través de la historia clínica, ¿no es cierto? Y la hepatitis B y la hepatitis C a través de los exámenes de laboratorio que usted muy bien ya lo aprendieron y hasta ya dieron examen, ¿no? Entonces, mínimo, ¿qué le pedirían para ver hepatitis B? Antígeno de superficie, ¿y qué es el otro más? Y el core total, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si para hepatitis C, el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C. O sea, tendrían ahí básicamente 3 pruebitas, por lo cuales ustedes tendrían el 80% de las causas de cirrosis hepática. Pero va a haber un 20% que no están en ese grupo. Entonces ahora han comenzado a aparecer, o mejor dicho, al mejorar los exámenes de laboratorio, al mejorar las técnicas de diagnóstico, tenemos que ese grupo que se llamaba antes criptogénica, se ha comenzado a evidenciar que la mayoría son por esteatohepatitis no alcohólica. E incluso se habla que esto es una causa en los países en desarrollo que llega a 40%, o sea, cifras altas de esteatohepatitis no alcohólica. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué se debe esto de acá? Básicamente por el síndrome metabólico, ¿cierto? Entonces, en todos los países en desarrollo, en los países de desarrollo significa aquellos países que tenían un poco ingreso económico, pero con las políticas que implementaron económicas, han logrado una mejoría de su calidad de vida. Uno de ellos es el Perú, ¿no? O todos los países de Latinoamérica. La mayoría lograron mejorar su economía, igual que Chile. Chile fue uno de los primeros que salió, pero luego ya viene Perú, Colombia, ¿no? México. Todos estos países que han logrado mejorar sus estándares de salud, sus estándares de ingresos económicos, también han ido con los cambios en los hábitos alimentarios. Y esto nos hemos ido de la desnutrición, que lo veíamos que se ve todavía en algunos países africanos. Lo hemos pasado a ver en la obesidad. Entonces ahora ya se habla de obesidad, hasta de obesidad infantil. Y acá muchos, les aseguro que si nos hacemos el índice de masa corporal, muchos ya vamos a comenzar a salir aumentados de peso. Sobre todo los hombres, porque las mujeres siempre tienden a tener un poco más de orden. ¿Sí, no? Que son también por cuestiones estéticas, pero los hombres, hombre que no tiene pipita, dicen que no es, ¿no? Entonces, otras causas tenemos los virus hepatotróficos, hepatitis autoinmune, trastornos metabólicos, esta hepatitis no alcohólica. Ese término, ustedes escucharon que le dije que había una de causa criptogénica, ¿no es cierto? Esto lo van a leer en libros, lo van a leer en alguna literatura antigua. ¿Ya? Porque eso ya no se está usando, ahora le llamamos la causa no filiada, porque la criptogénica significa causa desconocida o que no se descubre. No filiada significa que esa causa no tengo los exámenes para poder identificarlos, porque hay otros donde conforme vamos, es probable que de acá a unos 10 años las técnicas de laboratorio y de imágenes mejoren más y que podamos tener, irán apareciendo diagnósticos de causas que todavía no hemos logrado en este momento poder filiarlas. Entonces, es probable que lean en algunos ya como cirrosis no filiadas, están llamando así, ¿ya? Pero criptogénica sí lo van a leer también en algunas literaturas, ¿sí? Bueno, ahí están todas las causas, ustedes ya es de más, repetirles todas, pero las primeras deben aprendérselas. Y no solamente depende del daño del hepatocito, sino que también se puede dañar el conducto biliar. Y ese conducto biliar, al afectarse la excreción, secundariamente también puede dañar el parénquima hepático. Y también puede ser por un problema de la vascularidad.
y esa vascularidad secundariamente me dañe el parénquima hepático y los conductivos. Entonces ahí también están otras causas menos frecuentes de cirrosis hepática. Acá a veces a nosotros nos interconsultan, a veces había un término que se llamaba cirrosis cardiogénica, no sé si usted ha escuchado, ¿no? En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, estos pacientes hacen un remanso de la sangre, ¿no? La precarga queda aumentada, por lo tanto no se logra comienza a producir una congestión a nivel hepático de las venas suprahepáticas, y esta congestión tiende a dañar el hígado, produce hipertransaminasemia, luego comienza a producir fibrosis, va progresando y nos puede llevar hasta una cirrosis, ¿sí? Entonces también es una causa de la insuficiencia cardíaca. Ahora, sobre todo con los mejores tratamientos que se dan, se prolonga la vida de los pacientes aquellos pacientes con insuficiencia, pero al prolongarse la vida de esos pacientes comienzan a aparecer complicaciones en otros órganos lejanos a ellos, ¿sí? Muy bien. Dame otro. Este es básicamente un esquema que está en Medicine. Siempre que trato de traer, a mí particularmente la forma de la descripción de Medicine es muy agradable para leerlo y para poder comprenderlo, ¿no? No sé, cualquiera que lea Medicine lo entiende, ¿no? Es fácil, es sencillo, tiene un lenguaje muy didáctico. Por decir, lo que yo tratar de dar una explicación cómo se llega a la fibrosis, ¿no? Si tenemos en cuenta que el alcohol y los virus hepatotropos son los más frecuentes, nos va dando se produce un cuadro inflamatorio, ¿no? Hay una respuesta inflamatoria, o sea, es como que te dan un puñete, ¿no? Se comienza a inflamar. ¿Qué más hay? ¿Qué aparecería? Aparecería vasodilatación, aparecería fluorosis, aparecerían interleuquinas, ¿no? Rotura de algunos vasos. Entonces todo se comienza a producir inflamación, y también va a haber problemas a nivel de los vasos sinusoidales, y en el caso del hígado a nivel de la trombosis de las venas centrales, una trombosis portal secundaria, una isquemia del acino del parénquima hepático, y finalmente una necrosis, luego una fibrosis, y como un mecanismo compensatorio la regeneración, pero una regeneración desordenada que vendría a ser los famosos nódulos de regeneración, ¿sí? Y eso es lo que nos da la fibrosis y todo el daño que ya ustedes van viendo. Esto es una explicación que cómo se llega a la cirrosis, pero lo que te está colocando es que las notas están arriba, la cirrosis está de fibrosis más abajo, ¿no es cierto? Todas las causas que les he puesto producen así para llegar a la cirrosis. Eso quiere decir que si yo tengo un paciente cirrótico, va a ser bien difícil que yo determine cuál fue la causa a través de la patología, porque para todas me va a dar la misma. Entonces, cuando yo hago una biopsia del hígado, lo que me va a servir es para diagnosticar cirrosis, pero no puedo diagnosticar causa. Hay ciertas características, ya les voy a mencionar más adelante, hay ciertas enfermedades que pueden dar algunas particularidades, pero no en todas. Algunas señas, algunas guías, pero no en todas, ¿sí? Por decir, esta es la muestra de cómo se ve un hígado cirrótico. Ahí cómo lo ven. ¿Ustedes han visto el hígado, no? ¿El hígado cómo es? El lisito. Ustedes han ido ahí por metro, por supermercados, como otro hígado completito, ¿no? Bien cortadito, bien finito, ¿no? ¿A quién les gustan los hígados encebollados? Cuando vayan lo van a ver rosa, un color rojo vivo, ¿no? Los bordes ¿cómo son? Lisitos, la superficie, ¿no? No hay tractos fibróticos, bonito, ¿no? Si le echas agüita cómo se rebala todo, ¿no? Y miren esto, compadre, ¿no? Los bordes, ¿no? Compare la superficie, los tractos, todo deformado, no tiene forma, ¿sí? Eso es lo que te va a dar a la cirrosis, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esos nodulitos que se vean en la superficie, cuando son más de 5 milímetros, le llamamos, o sea, son macroscópicamente vistos, le llamamos macronodular. Pero hay también la cirrosis micronodular, que son aquellos que son menos de 5 milímetros, generalmente más lo vemos en el microscopio, ¿no? Antes se creía que con esto podríamos llegar a los diagnósticos etiológicos, pero ahora se ha visto que con eso no vas a dar, solamente sirve para descripción, ¿no? Es macro o es micro, pero más no podemos avanzar. No te puedo decir el macro te da por alcohol, el micro te da por VIH, no te podemos decir eso. ¿Ya? Vamos. Bueno, esta diapositiva se me movió, y como ya era tarde,
Ya lo he dejado ahí, pero esto es básicamente lo que habla es de las infecciones características en los pacientes cirróticos. ¿Cuáles son las infecciones que más frecuentes van? Esto va a ir más adelante. Esto va para cuando todo paciente tiene enfermedad con cirrosis, tiene un estado de inmunosupresión o depresión. Es depresión, ¿no? Porque nadie lo está suprimiendo, sino es producto de la enfermedad que se deprime tu sistema inmunológico. Entonces estás expuesto a infecciones. Entonces una de las infecciones más frecuentes son la peritonitis bacteriana espontánea, que es una complicación de la cirrosis, que ya lo vamos a ver más adelante. Otra causa es las infecciones urinarias del 25%, la neumonía en un 15% y bacteriemia símfoco en un 15%, ¿no? Todas estas infecciones explican más o menos el 90% de las infecciones en el paciente cirrótico. ¿Sí? De todas maneras, este dato es importante, sino que se me ha corrido de positivo. ¿Ya? ¿Otro? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico tradicionalmente o el gol estándar? ¿Cuál es? La biopsia hepática. Pero, como les dije, no es posible por los factores de riesgo que les mencioné, pero hay otra forma de poder dar el diagnóstico, a través de los exámenes de laboratorio, los exámenes de imágenes. Bueno, esto es lo que también ya les mencioné. Imposible dar el diagnóstico etiológico por la biopsia, ¿ya? Pero hay algunas que les dije, algunas características que les pudiera ayudar en algún informe. Por decir, dice que la existencia de acumulación de material amorfo, hialino irregular, conocido como la hialina de Mallory, se relaciona con la cirrosis alcohólica. Los conductillos biliares, o sea, cuando tenemos, por decir, una ductopenia, o sea, ya no hay, los conductos se han eliminado, o hay una fibrosis de los conductos, podemos decir que es una causa de cirrosis biliar primaria. Que también tengan cuidado con el término de cirrosis biliar primaria. Cirrosis biliar primaria es un término que está cambiando también, ¿no? Ya están comenzando a mencionarlo como una colangitis biliar primaria. Pero en los libros, de mayor cantidad de libros, lo van a encontrar todavía como CBP, cirrosis biliar primaria. Entonces, porque yo te puedo colocar en el examen la cirrosis biliar primaria, todas te dan síntomas, por decir. Y no necesariamente. La cirrosis biliar primaria no quiere decir cirrosis. Puede haber una cirrosis biliar primaria, entre comillas, y después estar en un estadio de fibrosis 1. ¿Sí? Me estoy dejando entender. El término está mal utilizado, por eso digo que actualmente ya no se utiliza ese término. Pero lo van a leer ahí en la literatura que eso ha cambiado hace más o menos unos entre 12 a 10 meses. En la última revisión ya propusieron el cambio, ese término. Pero si tú lees bibliografía de 2016, ahí lo vas a ver. Y esta diapositiva, que también es antigua, también va a estar ahí. ¿Sí? Ya les voy dando que ya cambió ese término, ¿ya? Pero lo mantienen como CBP, pero ya no de cirrosis biliar primaria, sino de colangitis biliar primaria, porque lo que se produce es un cuadro inflamatorio del conducto biliar. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos también en una biopsia encontramos en la biopsia depósitos de hierro, eso también es una causa que es la hemocromatosis. Entonces también podríamos diagnosticar esta enfermedad. La hemocromatosis es una causante de cirrosis. Los depósitos de cobre en la enfermedad de Wilson, los hallazgos de hepatocitos con citoplasma en virus merilado, se dice que es para virus de la infección crónica por virus de la hepatitis B, pero esto ya con la serología que nosotros tenemos, con las cargas virales que nosotros hacemos actualmente, esto ha pasado pues definitivamente a un segundo plano, ¿no? O sea, si yo encuentro un virus merilado no puedo decir, esta es una cirrosis por virus de la hepatitis B. Para eso tengo pues ahora, ¿no? ¿Qué tienen? Los marcadores, ¿qué tienen? Cargas virales específicas con reacción de cadena de polimerasa, ¿no? Entonces, pruebas que te permiten dar un diagnóstico con mucha certeza. ¿Otro? ¿Por qué he puesto esta diapositiva de ecografía? Porque actualmente todo el mundo se mete a hacer ecografías, ¿no? El médico general, el médico especialistas en diferentes áreas quieren hacer ecografías. Se ha vuelto un examen muy común, muy frecuente, pero a veces informan cosas que si tú no las conoces, nosotros los que recibimos el informe lo vamos a malinterpretar. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que tenemos que buscar en la ecografía? Es la superficie hepática irregular, la anomalías en la ecoestructura, o sea, la hiporrefringencia o la hiperrefringencia, las alteraciones en la morfología, o sea, en la forma, ¿no? Superficie irregular, bordes lobulados, alteraciones en la onda de flujo de las venas suprahepáticas, o sea, si hay un flujo centrífugo o centrípeto, ¿no? Y signos ecográficos ya de hipertensión portal, que deberían ser ya signos indirectos de cirrosis hepática, como la circulación colateral, como la dilatación del sistema portal entre 12 a 13 milímetros, ¿no? Como la disminución de la velocidad del flujo portal,
La citis, la esplenomegalia, el engrosamiento de la pared vesicular es muy frecuente esto de acá. Entonces, si tú tienes todas estas características o muchas de estas características, tu valor predictivo positivo es del 80%. O sea, tienes casi igual al gol estándar de una biopsia hepática. ¿Sí? Una ecografía bien hecha con los datos que nosotros pedimos acá te va a orientar. Entonces no solamente vean en la ecografía que te digan esteatosis hepática, que informan eso cualquier cosa, sino que te describa un radiólogo entrenado adecuadamente debe darte todas esas características. ¿Sí? Muy bien. Los síntomas de la cirrosis hepática, ustedes lo han visto abundante. Ahí en semiología, y lo vuelven a ver acá, nuevamente porque es el principal paciente que tiene, ¿no? La astenia es una de las características fundamentales en los cirróticos cuando tienen una cirrosis compensada. Aquellos que se paran durmiendo, hay que hacerle suprahepática. La astenia, el cansancio, van a ver que muchos gorditos se quedan dormidos cuando ven televisión, hay papás que se duermen de noche, ¿no? Y si lo ves que está muy gordito, muy obeso, ese hígado puede ser que no esté trabajando bien. Esos son los primeros signos de pruebas de que no está funcionando bien el hígado. La astenia, el cansancio. La anorexia. Y luego ya viene pues lo que ya son característicos de las anemia vasculares, la telangiectasia, hipertrofia, que ustedes ya lo han visto hasta además. Avancemos, doctora, que eso es lo menos. La exploración abdominal también, ya ustedes ya lo conocen, todas las características, ¿no? Que van a ver circulación colateral, ¿no? La esplenomegalia, la citis. Ya ustedes son unas eminencias en semiología, así que avanzamos. Para poder ir entrando ya en la cirrosis, en la parte de la historia natural. Yo mencioné dos términos, cirrosis hepática compensada y cirrosis hepática descompensada. Cuando nosotros hablamos de cirrosis hepática, a ver, voy a enfocarlo así. Todo paciente que les llegue a un consultorio, siempre primero pongan como si fuese un síndrome, ¿no es cierto? O como un problema de salud. Si tengo la sospecha de que este paciente tiene un problema hepático, yo diría que este paciente es una hepatopatía crónica. El daño de la hepatopatía crónica tiene varios niveles. Algunos dicen puede ser una fibrosis, ¿no? Puede ser, ahora vienen por grado, fibrosis 1, fibrosis grado 2, fibrosis grado 3 y la fibrosis grado 4, que ya viene a ser cirrosis hepática compensada. Luego viene cirrosis hepática compensada y luego viene cirrosis hepática descompensada. Les he mostrado todo el abanico que implica hepatopatía crónica. ¿Sí? Todo el abanico. O sea, cuando ustedes digan, vayan, doctor, quiero que me haga un chequeo del hígado, ustedes pueden estar acá, pueden estar normales, pero pueden tener fibrosis y no tener ninguna molestia. Pero si son gorditos, de repente pueden tener un grado de fibrosis leve, ¿no? De repente pueden tener una esteatohepatitis con fibrosis leve, fibrosis 1, fibrosis 2, para eso hay pruebas, para eso hay técnicas que te permiten, tanto técnicas laboratoriales, ¿no? Como técnicas sonográficas ahora ya me acordaré. Creo que lo estamos justamente viendo, es uno de los equipos, el FibroScan o elastografía, ¿ya? Que el FibroScan o la elastografía, que es uno de los equipos que actualmente ya está en Perú, ya hay alguna. En Lima creo que hay dos equipos de estos de FibroScan que le están permitiendo hacer los diagnósticos al diagnóstico de hepatopatía crónica, hacerlo ya, abrirse el abanico que yo les decía, ¿no? Antes, pues, ¿qué diagnosticarían ustedes hace 10 años? ¿A quién lo podrían diagnosticar? O hace 20 años, por decir. ¿Qué diagnosticaría el médico? Con su semiología, con su estetoscopio de Leiden, cirrosis nada más, ¿no? Y de hilo descompensado, ¿no es cierto? Por eso ustedes ven cuando ustedes leen los libros de semiología, ven las descripciones que hacen los semiólogos, ¿no? Pero de todos son de enfermedades avanzadas. Y ese ya no es el objetivo ahora, ¿no? Ahora ha cambiado mucho. Te das con tu estetoscopio y tu tensión, ¿no? Vas a diagnosticar pocas enfermedades, sobre todo si trabajas en la ciudad. Pero si trabajas todavía en las zonas, como ustedes van a ser médicos generales, si les va a tocar trabajar en altura, o les va a trabajar todavía en zonas de menor desarrollo, ahí todavía ustedes van a encontrar lo que llamamos pacientes vírgenes con historias naturales completas. Y ahí sí todavía les va a servir mucho, ahí usted les va a servir bastante su anamnesis, su examen físico.
Pero los que se queden por acá probablemente me digan, ya la semiología, doctor, ya es un mito, pues es parte de la historia. Porque ahora lo más práctico para ir acá es una ecografía, ¿no? Tú te matas haciendo media hora tu examen físico y el otro viene con tu ecografía ya, doctor. Incluso hasta uno me dice, doctor, acá le tengo su ecografía, que ya me la hice. Casi la mayoría de gente que vienen a gastro ya vienen con ecografía, con examen, ya vienen casi diagnosticadas. Vienen a veces por dudas, para discernir, para enfocarlos. Pero la mayoría de ustedes mismos, hasta ustedes como alumnos, les duele algo, ¿se van a que les examine un internista o se van a una ecografía? De frente, ¿no? Una ecografía que me hagan al toque y dice, ya está con su resultado de ecografía. Esta es la accesibilidad, ¿no es cierto? Es la accesibilidad. Pero si están en otros lugares, probablemente van a necesitar obligatoriamente hacer bien su semiología. Pero lamentablemente todos empezamos por fuera, salvo algunos que tienen la suerte de trabajar siempre acá en la costa, pero la mayoría de su serum quieren irse afuera para hacer la especialidad, es más rápido, ¿no? Y que creo que ese es el objetivo de todos, ¿no? Creo que son pocos los que quieren hacer medicina, ser médicos generales, ¿no? Como hay gente que sí les gusta ser médicos generales. He conocido médicos buenos que querían ser médicos generales. O sea, no vayan a pensar que todos quieren ser médicos, que no hay las excepciones de la medicina. Hay. Acá no sé si habrá, pero yo conozco médicos que dicen, doctor, yo toda la vida he querido ser médico general. Ven de todo, ven par, y son buenos, hacen bien. Ahora ya no, todo el mundo desde que ingresa, no, doctor, a gastro no voy porque voy a ser cirujano plástico. ¿Para qué? ¿Para qué voy a gastro si voy a ser pediatra? Ya no quieren ya. Yo tengo que estar rogándoles para que vengan. No, ¿para qué? Si no voy a ser gastro, dice algunos, ¿no? ¿Cierto o no? Por lo menos de acá la mayoría quiere ser ginecólogo o cirujano. ¿Cierto o no? Levanten la mano los que quieren hacer quirúrgicas. A ver. Quirúrgicas, así, con sinceridad. No tengan miedo porque si todavía no lo van a hacer, pero levanten. Levántela nada más, es una encuesta de apoyo. A ver. ¿Que todos quieren ser clínicos? No creo. Los apuesto que será una encuesta a hoja cerrada, todos quieren ser, la mayoría por lo menos quiere hacer quirúrgicas. ¿Cuántos quieren ser médicos generales para toda su vida? A ver, con sinceridad. ¿Hay alguno? ¿Cuántos quieren ser médicos familiares? Medicina de familia. ¿Cuántos quieren ser cirujanos plásticos? Ya ahí sí la casa cambia, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué les estoy pidiendo? ¿Por qué les estoy diciendo esto de acá? Porque esto lo que me permite es que cuando yo les voy a tomar el examen, o sea, hay que exigirles para que estudien. En serio, porque no van a estudiar por motivación. La única motivación que vas a tener para estudiar es que te lo coloquemos difícil el segundo examen. Y a pesar que el examen ha venido fácil, hay 4 desaprobados. Pero así como hay 4 desaprobados, hay buenos alumnos. La mayoría está hay 19, 18, 17, o sea, quiere decir que el examen casi está perfecto. ¿Ya? Y hay un 8, que es la mínima nota. Y hay 2 9 y hay un 10, creo. Pero hay 4 desaprobados. ¿Ya? Y eso con 10 preguntas que les ha dado el doctor. O sea, en realidad, de la nota que les voy a enviar mañana, le reducen 10 puntos. Eso no es real. Entonces vamos avanzando. Entonces habían dos enfermedades, ¿cierto? 2 grupos. Nosotros vamos a hablar sobre el grupo de la cirrosis, ya. No vamos a hablar de la hepatopatía crónica, no vamos a hablar de todo el espectro. O sea, cuando digan hepatopatía crónica, ustedes no digan hepatopatía crónica, cirrosis. No es así. Hepatopatía crónica tiene más espectro, más amplio. Ya mencioné la fibrosis, con sus diferentes grados. Nosotros vamos a hablar sobre la cirrosis, o sea, aquellos que tengan nodo de regeneración, más fibrosis hepática. ¿Está bien? Pero dentro de estos dos, dentro de este grupo hay 2, que son los compensados y los descompensados. Los compensados son asintomáticos, no tienen ningún estigma hepático, ¿sí? Pueden mostrar algunas pruebas hepáticas alteradas, pueden. Y los descompensados son los que ustedes ven en el hospital, los que tienen oportunidad de hacer historias clínicas. Esos son los descompensados, ¿no? Porque ningún compensado lo hospitalizamos. Los compensados están ambulatoriamente.
Y dentro de las complicaciones que han visto, ¿cuáles han visto? Han visto encefalopatía hepática. ¿Qué más han visto? Ascitis, ¿no? ¿Qué más han visto? Hemorragias. ¿Qué más han visto? Ictericias. ¿Cánceres han visto o no? Carcinoma hepatocelular, complicación de la cirrosis. Es una de las complicaciones más temidas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Vamos con la otra. Este cuadro lo que trata de ver es que, miren, que cuando tienes cirrosis compensada, ¿ya? A 10 años, tu supervivencia es bien alta. Casi en el promedio de la población general. Sin embargo, desde el momento en que comienzas a ser ya descompensado, tu supervivencia disminuye. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el signo que te indica que arranca la descompensación? El primero que empieza, el que se dice que es el ascitis. El primero que dice que marca el punto de la comunión generalmente es la ascitis. Dame la otra diapositiva. Y acá tenemos, de igual manera, ascitis, ictericia, encefalopatía, sangrado. Acá tenemos 4 complicaciones y podemos ver cómo van apareciendo en el tiempo las complicaciones, ¿no es cierto? Este de acá, el ascitis es el primero que está hacia arriba, y luego viene la ictericia, la encefalopatía y el sangrado. Bien. Entonces, ahí está eso de ahí. Perdón, doctora, todavía. También que está apurado todavía. Esto es guerra acaba a las 9. 8, ¿no? 8:30. Ya tenemos tiempo. Entonces, este gráfico, mira, este gráfico lo que ha tratado de mostrar es las 4 complicaciones más frecuentes. Ascitis, ictericia, encefalopatía hepática, sangrado gastrointestinal. Y dentro de estas 4, ¿cuál es la que le digo que marca el inicio? Generalmente, en la mayoría, ascitis, eso no se olviden, ¿ya? Mira, ese término viene en exámenes de internado, en exámenes de residencia, y la mayoría se equivoca, ya no se acuerda. Acuérdense, siempre les he dicho, acuérdense lo más fácil, lo más sencillo, porque de acá a 2 años todo eso se van a olvidar. Fijen bien lo más frecuente, el resto a veces se olvida. Fijen bien lo más frecuente, que les va a servir para toda la vida. Vamos. Entonces, si tenemos un paciente con cirrosis hepática, ahí se creó una clasificación para poder ver cuáles son los compensados y cuáles son los descompensados. Entonces se creó esta clasificación de Child-Pugh, que es la clasificación más frecuente y más fácil de utilizar, que utiliza un parámetro clínico, o 2 parámetros clínicos que vienen a ser la encefalopatía y la ascitis, y 3 parámetros laboratoriales. Y en base a eso se arma una tabla, ¿no es cierto? Y vamos viendo si esto es un Child A, un Child B y un Child C. Un Child A significa que todo está normal, tendrías acá 4 de puntaje, 5 puntos. 5 puntos sería un Child A. Si ya comienza a aparecer el 6, el 7, ya estás en un Child B. Y si ya tienes en el otro, a partir de 10 ya tienes el Child. ¿Y qué te indica esto? ¿Para qué sirve el Child? Uno, para que determines, si me dicen Child A, me están diciendo cirrosis compensada. Si me dicen Child B o Child C, me están diciendo cirrosis descompensada. Pero lo fundamental del Child es que me indica mortalidad. Deme, doctorita, la otra diapositiva. Por decir, sí, que los que están en Child A, la sobrevida al año, el 100%, o sea, todo vive. En el Child B, ya ven que se me van quedando en el camino, o sea, 80% no va a vivir. Y en el Child C, más del 50% se muere. Y a los 2 años, de igual manera, ahí están los cambios. Esa es la importancia del Child. Entonces, si un paciente ya tiene Child C más de 1 año, uy, a este pacientito, si te llega, tengo por seguro que su tasa de mortalidad es alta. De complicaciones, manejarlo es un poquito más problemático. Comienzan a aparecer. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo es siempre atenderlos en Child A. Vamos. O que nunca se enfermen. Vamos ahorita. Entonces, una cirrosis descompensada ya es la que es clínicamente evidente. Esa es la que ustedes lo ven, es la que ustedes han visto en los hospitales. ¿Cuáles son las complicaciones por orden de frecuencia? Primero, la ascitis, les mencionaba, ¿no es cierto? Dice que más o menos la probabilidad es que aparezca es del 0,12 por año. La hemorragia varicial, su probabilidad por año es del 0,08. Y la encefalopatía hepática por año es el 0,047. Y el carcinoma hepático por año es el 0,02.
casi va de la mitad a la mitad a la mitad a la mitad del ojo, ¿no? Entonces esas son las complicaciones que pueden aparecer por año. La citis, la hemorragia, la encefalopatía y el carcinoma hepatocelular. Básicamente nosotros ya no vamos a tocar la hemorragia varicial porque dice el doctor Cubas que ustedes se han lucido con el seminario. Entonces ya hablar acá vamos a quedar mal. Carcinoma hepatocelular está en parte de tumores, ¿no? Hay una clase de tumores benignos y tumores malignos, me parece. ¿Sí? Ahí vamos a tocar hepatocarcinoma. Entonces acá lo que vamos a ver es las otras complicaciones, la citis, la PV, la encefalopatía. ¿Está bien? Muy bien, siga doctorita. Este gráfico también es de la historia natural, pero ya no lo clasificamos como Child A, Child B, Child C, sino que esta es otra forma de ver la historia natural en base a estadios. El estadio 0, el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. ¿Ya? Esta es una adaptación de Amico, según este autor, que básicamente lo usan los internistas, por eso está en Medicine. ¿Ya? Nosotros lo usamos más social, pero es importante porque sí da algunas pautas importantes, como por decir, estadio 0, sin varices, sin ascitis. ¿Qué significa eso? El compensado. El otro es con varices, estadio 1, con varices sin ascitis. Eso quiere decir que hay pacientes que pueden tener cirrosis compensada y pueden tener varices y no tener ascitis. Tengan cuidado eso ahí. Yo te puedo poner en el examen. Paciente de 40 años que viene con un cuadro de astenia de 2 meses, se le hace una endoscopía por un cuadro de dispepsia y le encuentran varices grado 1. Este paciente, o le encuentran varices pequeñas, ¿este paciente tiene diagnóstico de cirrosis descompensada o compensada? Todavía está incompensada. Tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Da cuenta? Solamente cambiamos. ¿Ya? Por eso, con varices y sin ascitis, puede tener varices. Sin ascitis es estadio 1, es compensado. Estadio 2 ya viene ascitis. ¿Se acuerdan cuál es el número? Ascitis. Este marca la descompensación. O sea, estadio 0 y estadio 1 todavía es compensación. Estadio 2, ascitis, que puede tener o no puede tener varices. Y estadio 3 ya es cuando aparece la hemorragia digestiva alta, más varices, o sea, la mayor cantidad de complicaciones. ¿Y por qué es importante este cuadro? Porque te dice que todo paciente que está en estadio 0, su probabilidad de morir es del 1%. O sea, a la población general. Todo paciente que está en estadio 1 tiene una mortalidad de 3,4%. Y todo paciente que está en estadio 2, su mortalidad es el 20%. Y todo paciente que está en estadio 3, o sea, que muchas veces su mortalidad es más del 50%. Esa es la importancia de ese cuadro, o sea, ver la mortalidad, cómo va cambiando. Y lo otro es que de acá a acá puede cambiar en el tiempo, más o menos dice que pasar del estadio 0 al estadio 2 se mueve más o menos el 4%, y del estadio 1 al estadio 3 también el 4,4%. ¿Cómo puede pasar de 1 hacia acá, hacia el estadio 2? O sea, en forma directa, pero gradualmente pasas en un promedio del 7% por año. ¿Sí? Esto está en Medicine, o sea, si usted gusta lo puede volver a leer, está todo en Medicine, lo vuelven a leer, lo vuelven a rematar, ahí está su cuadrito. Lo que me interesa es la mortalidad, porque cuando sabes mortalidad tú sabes que tienes que actuar rápido, tienes que actuar con mayor severidad. Vamos, pero lo que les mencionaba, cirrosis por alcohol, una de las causas más frecuentes es ¿con cuánto de alcohol les hace, ustedes creen que ya se pueden comenzar a producirles daño? Más o menos se habla de 30 gramos por día para varones y de 20 gramos por día para mujeres. Ya, para mujeres, o sea, y ahí está, ¿a cuánto equivale 20 gramos de alcohol? A ver, a las mujeres. 60 mililitros de licor de alta concentración. 60 mililitros de qué es alta concentración? Whisky, pisco, cañazos, aguardientes, ¿no? 200 mililitros de vino. ¿Cuándo es una...? A ver, ustedes que siempre van al Manaco Lounge a tomar su vino, ¿no? Su buena parrilla, su vino tinto. ¿Han visto en las copasas que les ponen algunas? Ahí sí hay 200 mililitros, ¿no? De repente esas que hacen en su casa de copitas de brindis chiquititas, ahí no creo, pero en esas copas grandes sí puede entrar una buena.
Y 500 mililitros de cerveza para los jóvenes que han celebrado, por decir, cuando juega falló el gol. Por lo menos más de 500 mililitros uno de cólera, ¿no? 500 mililitros, ¿cuánto tiene una botella? Exacto, ¿verdad? Así, 650 mililitros. Ahí está. Mañana en el examen. ¿En qué marca, doctor? Cristal, claro, está actualizado. Ahí, porque también hay otras cervezas que no traen los 500 mililitros, pues no. Entonces 500 mililitros de cerveza, o sea, acá menos de una botella ya produce daño en las mujeres. ¿Cuál creen ustedes que es más dañino? ¿Tomar los fines de semana una buena borrachera como fin de ciclo? ¿O tomar todos los días una copa de vino como un brindis o un vaso de cerveza? Ahí está, ¿no es cierto? O sea, la intoxicación en los de semana. Aprobaste tal curso a fin de ciclo, bueno, acá no hay tanto, pero ya cuando yo era estudiante, todos los fines de semana que se aprobaba ciclo, se aprobaba un curso, pagaban pato todos los que estaban por allá en la universidad, ¿no? Las diablas ya no hay ahorita, pues, eran borracheras de todos los estudiantes, ¿no? Y el estudiante, pues, generalmente lo que más consume es pisco. No sé si ustedes, de acuerdo a las posibilidades económicas, nosotros como simples, como miserables alumnos, una botella de pisco con Coca-Cola y un Hals y unas cuantas gotas de limón era nuestro trago preferido, ¿no? No sé cómo ha evolucionado eso ahora que le ponen Red Bull, ¿no? O sea, eso ha evolucionado. Sumamente tóxico, ¿no es cierto? Venían en chatitas, ahora ya no vienen en chatitas y en chanchas, ¿no es cierto? Ahora que viene, ¿cuál es lo que consumen ustedes? ¿Cerveza? No creo que para cerveza todavía. Cerveza con una caja no se emborrachan ustedes. Tienen que tomar tragos más fuertes, más poderosos. Pisco. Entonces vienen todo lo que les puede ocasionar estos concentrados de licor, ¿sí? Entonces quiere decir que un cóctel, un pisco sour, tengan cuidado. Una buena copa tiene bastante licor. Muy bien, chicos, vamos avanzando. Esto ya queda para ustedes. Una característica del paciente que tiene una cirrosis por alcohol es que cuando deja de consumir, su función hepática mejora bastante. No se cura, pero mejora bastante. ¿Por qué? Porque simplemente le quita la noxa. De la patogenia vimos que lo que queda producía es inflamación. Le quita la inflamación, ese hígado respira, mejora su función. ¿Sí? Ahora, ¿qué situaciones hacen que ese hígado se dañe más? Ya lo dijimos. ¿En quién se daña más? ¿En el hombre o la mujer con el alcohol? La mujer. Por lo tanto, el sexo también es un condicionante de predisposición para daño hepático, ¿cierto? Otra condición, que tenga una infección de virus de la hepatitis B. Por decir, si tienes virus de la hepatitis B y encima te metes una borrachera, pobrecito tu hígado, ¿cierto? Si tienes virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C y encima tomas licor, pobrecito tu hígado, ¿no? Si eres obeso, hepatitis B, hepatitis C y tomas licor, pobrecito tu hígado. O sea, les estoy diciendo, y que todas esas causas pueden ser, esas comorbilidades pueden estar en un paciente, sí, la van a encontrar. La obesidad es frecuente, ya les digo. En el Perú el 44% de las muertes por enfermedad hepática son atribuidas al alcohol. ¿Ya? O sea, tienes un buen grupo. Pero en otros países esto llega hasta el 60%, por decir en Europa la mayoría son por alcohol. ¿Sí? Claro que también ahí se vacunan, pues, ¿no? Contra la hepatitis B. Acá recién la cultura de la vacuna contra la hepatitis B debe tener más o menos 7 o 8 años que ya comenzaron a vacunar. Ahora ya hay vacunas para los trabajadores de salud, han mejorado algunas condiciones también de bioseguridad, ¿no? Y también en las técnicas, en los procedimientos de transfusiones de sangre, ¿no? Hígado graso simple, ¿qué son las causas? El 90-95%, hepatitis por alcohol hacia cirrosis 8-20% y el hepatocarcinoma puede llevar en un 3 al 10%. Hepatocarcinoma son pocos los que llegan, pero cuando llegan, pues lamentablemente no hay nada que hacer, solamente el trasplante hepático y cuando miden menos de 2 centímetros, o sea, tiene que ser un nódulo muy pequeñito. Por eso que a los cirróticos los controlamos periódicamente porque comienzan como nódulos para poder ver si todavía tienen la opción del trasplante. Y a pesar que acá no hay mucho trasplante, pero por lo menos esa opción de poder enviarlos y poder darles un tratamiento, quimioembolización, ¿no? Hacer una segmentectomía, o sea, tratamos de que no lleguen con tumores. Pero a veces la mayoría llega con hepatocarcinomas con tumores muy grandes.
Hay gente que se puede pasar del estadio 0 hacia el hepatocarcinoma, por eso le mencionaba también que se podrían saltar. ¿Sí? Todo hígado cirrótico se comporta como una lesión pre-neoplásica, en otras palabras. ¿Sí? Es entre comillas, como un caldo de cultivo para poder hacer neoplasia. Vamos otra autoridad. Bueno, ya vimos esto de acá, hay algunas características que son propias de la cirrosis con alcohol. Acá lo que más vemos, la enfermedad del Puy-3, eso no lo vemos casi, pero lo que sí vemos es la hipertrofia parotídea. ¿Por qué? Porque el que consume el licor, ¿qué pasa? Se segregan más sustancias a nivel de las glándulas bilinguales, sublinguales y las parótidas. Pero las parótidas son más llamativas. ¿No han visto uno que tienen unos cachetitos bien infladitos? Te van a ver que todos aquellos que consumen bastante licor, esta parte se hace más abultada. Esa es la hipertrofia parotídea. No, él no es la parótida, es los cachetes. Es otra cosa. Y la relación, y cuando ustedes hacen sus pruebas hepáticas, en el que consume alcohol va a encontrar una relación muy característica, que la relación TGO-TGP es mayor de 2. ¿Ya? Y esta relación TGO-TGP mayor de 2 se da en el alcohólico, pero también se da en los que tienen síndrome metabólico, y a esos son los que se llamaba la esteatohepatitis, que producían un daño hepático, pero que es por causa no alcohólica, por eso le llaman esteatohepatitis no alcohólica. Las características del daño son tan iguales como el alcohol. ¿Qué quiero decir con eso? Que uno que está con un síndrome metabólico, con un bastante sobrepeso y con una predisposición, el hígado se daña en la misma forma como si se dañara en un paciente que no es obeso pero que consume licor. A eso es lo que quiero entender. ¿Sí? Y los dos llevan a la cirrosis. Y los dos son dañinos, muy dañinos. Vamos, Dora. Bueno, ahí se ve. En la contractura del Puy-3 que no lo veo, te voy a decir que eso vemos poco. Pero la hipertrofia parotídea sí la van a ver. Eso sí la van a ver. Y también esto se marca más, porque siempre en el cirrótico comienza a haber un estado de sarcopenia, o sea, te comienzas a disminuir te comienzas a adelgazar, como dicen ustedes, ¿no? Más práctico. Y la hipertrofia bitemporal se adelgaza, entonces se hace mucho más llamativa todavía. Vamos. Entonces, complicaciones de la cirrosis. A ver, ¿cuál es la primera que mencionamos? La citis, ¿no? ¿Qué es la citis? La presencia pues, de líquido en el espacio peritoneal, generalmente por una enfermedad hepática crónica, ¿no? Y la citis es la complicación que marca el inicio de la fase de la cirrosis descompensada y es la complicación más frecuente que van a ver. Vamos a ver, esto ya lo mencionamos en la parte general. Teorías del desarrollo, ¿por qué se forma citis? En otras palabras. Hay tres teorías aquí, la del llenado insuficiente, la del exceso de flujo y la de la vasodilatación arterial periférica. Estas fueron teorías que al comienzo fueron saliendo conforme se va conociendo mejor la fisiopatología de la citis, se van dando mejores teorías, pero todavía no estamos 100% seguros si esto es lo que sucede, pero es la teoría actual que lo explica mejor todos los procesos dinámicos que se dan a nivel del sistema esplácnico. Acá en la del llenado insuficiente solamente hablaba de fuerzas de estar en equilibrio, o sea, lo que entraba era mayor a lo que salía, ¿no? Que había una mayor presión y por lo tanto se formaba, o sea, era una explicación bien simple, ¿no es cierto? El exceso de flujo, o sea, que había una bulimia por la dilatación del sistema esplácnico, pero esta ya te habla de mayores cosas, de la hipertensión portal, la hipertensión portal producida por una vasodilatación esplácnica, o sea que todo el sistema de drenaje venoso y arterial, sobre todo arterial, se dilataba. Entonces, ¿cuál creen que tiende cuando se dilata a obtener mayor cantidad de retener mayor cantidad de líquido? Son las arterias, ¿cierto? Porque cuando están contraídas son así, porque tienen músculo, pero cuando esto está dilatado se abre más, a diferencia de una vena que tiene menos músculo que está ahí, cuando está contraída y cuando está dilatada se abre menos. Por eso que el sistema arterial esplácnico es el que te dilata y te crea un tercer espacio, y te comienza a almacenar un montón de líquido y el cuerpo lo comienza a captar como si hubieses tenido, entre comillas, una hemorragia, podríamos decir, o una hipovolemia marcada, y por lo tanto se comienza pasa la voz al riñón para que produzca vasoconstricción, para que retenga más líquido, para que pueda compensar esa hipovolemia.
y se comienza a crear un sistema de un círculo vicioso. Es por eso que el sistema, la vasodilatación arterial espláncnica es lo que más efecto tiene sobre la formación de citis. El estado hiperdinámico, porque si yo me abajo mis sensores, mis termorreguladores, mis sensores reguladores de la presión arterial, mi sistema regulador también de los flujos urinarios, me comienzan a decir que abajo hay poco líquido, tengo que retener. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mover esa sangre? Voy a comenzar a producir un poco de taquicardia, ¿no es cierto? Al corazón lo tengo que hacer que bombee más rápido para que me lo pueda recircular toda la sangre, pero eso me genera una circulación hiperdinámica y me va a traer mayores complicaciones todavía. Y la hipotensión, o sea, hipotensión periférica. Todo cirrótico no va a encontrar presión arterial alta, no va a encontrar hipertensión arterial. Entonces acá hay un punto que tienen que tener en cuenta, que los pacientes a veces, pacientes por decir, han sido hipertensos, pero en la evolución de su enfermedad hacen cirrosis y te dicen, doctor, ya se me curó la hipertensión arterial, pero me he fregado con la cirrosis. Entonces ya dice, doctor, ¿sigo con mi antihipertensivo o no sigo con mi antihipertensivo? ¿Qué dicen ustedes? Ya no debes seguir con el antihipertensivo, porque si no le vas a producir mayor hipotensión y mayor daño. Y sobre todo los chicos que están contraindicados en el hipertenso. Todos los antihipertensivos están contraindicados. Entonces todos los cirróticos siempre van a encontrar presiones de 10, la sistólica de 10, de 9, tengan cuidado. Porque a veces yo veo que los pobres cirróticos llegan a la emergencia, le toman, como a veces a su consulta le toman 10 y ya están que le pasan líquidos en macel. Es parte, el cirrótico está ya, podríamos decir, ha logrado ese equilibrio por su nuevo sistema de circulación, tanto su estado hiperdinámico como la vacilación que se ha producido. Es un fenómeno de compensación, podríamos decir. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Muy bien, vamos avanzando. Y acá creo que hay un gráfico. ¿Dónde? Entonces, hipertensión portal a nivel de los sinusoides, vasodilatación arterial espláncnica, volumen sanguíneo arterial efectivo disminuido. ¿Por qué? Porque acá se vasodilata y acá se acumula. Y afuera, o sea, en la circulación periférica, no va a disminuir la volemia. Si disminuye la volemia, ¿cuál era la fórmula de la presión arterial? Frecuencia cardíaca por gasto cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si el gasto cardíaco comienza a disminuir, ¡brum!, mi presión se me va a bajar. Lógico. ¿Se ven o no? Y si se me baja el gasto cardíaco para compensar, ¿qué tengo que hacer? Mi frecuencia cardíaca tiene que aumentar. ¿Sí? Por eso que ustedes van a ver que en uno de los tratamientos de los problemas con cirrosis, en las hemorragias se dan los beta bloqueadores para tratar también de alguna manera frenar y los beta bloqueadores no selectivos, no para ellos, el beta 1 o beta 2, logre disminuir la frecuencia cardíaca y de esa manera también controlar la citis, controlar la hipertensión portal, no la citis, sino la hipertensión portal. Entonces, pues, esto va a tratar como la presión elevada mediada por la activación de varios receptores, sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. Sistema renina-vasopresina, retención de sodio y agua, o sea, se activan todos los mecanismos para retener agua, ¿no? Y esto me da un incremento del volumen plasmático y se abre ya en dos, haciendo básicamente la activación, pues, esta homeostasis circulatoria inadecuada produce una activación persistente del sistema de retención de agua y sodio, vasoconstricción renal, porque yo les mencionaba, ¿no? Mi riñón está captando como que yo he tenido una hipovolemia, como si fuese una hemorragia, parecía así, ¿no? Entonces tengo que comenzar a retener más agua para poder mejorar eso es lo que está acostumbrado, eso es lo fisiológico. Y eso me trae, si este daño persiste en el tiempo, es muy prolongado, me puede producir una insuficiencia renal, y si esto se prolonga producto de la misma hipertensión portal, me puede llevar a un síndrome hepatorrenal, que son fases ya de la enfermedad tardía, ¿no? Ahora, si esta retención de sodio y agua es continua y todavía logro equilibrar, se va a acumular solamente hígado y me va a dar, pero solamente líquido, y se me va a dar la ascitis. Si mi sistema circulatorio, mi drenaje linfático logra compensarlo, el riñón logra eliminarlo, todavía puedo evitar esa citis, y es lo que está tratando de explicar en esta parte compensatoria. Este gráfico está explicado también en el libro, ahí en el sílabus, está en internet, está en PDF, todo eso aquí, de gastroenterología, avances de hepatología y gastroenterología 2012, creo, antiguo, ¿no? Pero este de acá está ahí.
Esto no ha cambiado, ¿sí? Sí, sigue siendo lo mismo. Han cambiado las ramitas, unas cosas que otras, pero esta es la base, como les decía. Tratamos de traer lo que ya no va a cambiar. ¿Ya? Vamos. Entonces, cuando yo tengo un paciente con líquido ascítico o con una ascitis, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero determinar si este líquido ascítico es producto de una hipertensión portal o no es producto de una hipertensión portal. Entonces, ¿cuál es la prueba que más me ayuda ahí? Es hacerle una paracentesis. Si es un volumen pequeño, por decir 1 litro, medio litro, le puedo hacer una paracentesis nada más diagnóstica, pero si ya son de varios volúmenes, puedo hacer paralelo a la paracentesis diagnóstica, hacerle una paracentesis terapéutica. Y lo que más yo voy a buscar ahí es el gradiente. El gradiente de albúmina sérica versus menos gradiente de albúmina de líquido ascítico. Que esta prueba, con una prueba que es tan sencillo, pero que te permite dar con certeza de más del 95%, tiene un valor predictivo bien alto de que si es por hipertensión portal o no es por hipertensión portal. Recuerde, el GASA te da si es por hipertensión portal o no por hipertensión portal, no dice por cirrosis. El GASA no te da cirrosis, ¿ya? No te dice cirrosis, es hipertensión portal. Si es hipertensión portal mayor de 1, dentro de ellas la causa más frecuente es la cirrosis, fallo hepático, hígado graso, isecemia, edema, nuclear y trombosis portal. Dame la otra diapositiva, otra. Si es menor de 1.1 me va a dar un exudado. Ya exudados son no hipertensión portal, ya puede ser un cáncer, un tumor pancreático, biliar, nefrótico, o sea, otras causas. Pero en relación a lo que estamos hablando es esto. Tendría que ser mayor de 1.1, hipertensión portal, y dentro de esta hipertensión la causa más frecuente es que sea cirrosis. Pero no solamente cirrosis. ¿Sí? Ya, cuidado. Vamos. Entonces, cuando tienen un paciente con líquido, con ascitis, hay que ver si esa ascitis es leve, es moderada o severa. Entonces esto se comenzó a dar a través del Baveno. Este es Baveno 5 todavía. Baveno 5, los Bavenos significan grupos de investigadores que se reúnen y van dando algunas pautas. Pues ahora hay Baveno 5, Baveno 6, pero Baveno 5, Baveno 6 ya no ha cambiado mucho. Esto es lo más frecuente que hay. Te lo dividen en estadios. Estadio grado 1, grado 2, grado 3 y refractario. ¿Qué quiere decir esto? Que el grado 1 solamente es detectable por ecografía. ¿Cuánto se puede diagnosticar clínicamente? Algunos autores dicen que es más de 200 a más de 500 se puede diagnosticar clínicamente. O sea, perdón, ya lo puede diagnosticar semiológicamente, ¿no es cierto? O clínicamente. Menor de eso, tienes que pedir una ecografía. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si te sale, pues, por decir, en la ecografía, en el informe te dice es líquido libre en pequeña cantidad a nivel del espacio de Morrison. ¿Cuál tratamiento le darías? Paracentesis, diuréticos o TIPS. Los TIPS vienen a ser que como se produce una hipertensión portal, lo que yo voy a hacer es bypassear la sangre de la porta hacia la circulación sistémica. O sea, que la sangre ya no entre a la porta, sino que se vaya directo hacia la circulación general, a través de un dispositivo que se introduce a través de la vena transyugular, a través de la yugular externa, se llega por el corazón, suprahepáticas, y a través del hígado coloco stents, comunico, hago puentes. Esos son los famosos TIPS, ¿no? Pero tiene sus indicaciones y tiene sus contraindicaciones, y no es fácil de realizarlo también. Son procedimientos de radiología intervencionista, ¿sí? Entonces los TIPS también son una forma de tratar. Es como decir, por acá tengo acá está la porta que me está congestionando y acá tengo la cava, ¿no es cierto? La cava tiene su rama. En el hígado lo que voy a hacer es tratar de que se comunique una rama de la porta con de la cava, entre comunicación. Entonces le pongo unos puentecitos. Todo por vía transyugular. Es a nivel intrahepático. Pues ahí tenemos. Si es grado 1, solamente le diría a mi paciente, baje el consumo de sal. Generalmente menos de... Lo normal es que un paciente consuma 4 gramos por día, entonces le indicaré que consuma menos de 4 gramos. 3 gramos, 2 gramos, ¿cierto? Si es grado 2, o sea, una ascitis moderada, ya por ecografía, clínicamente lo vas a poder diagnosticar adecuadamente.
Entonces ya hay que agregarle diuréticos y también mantener la restricción de sal. ¿Cuál era el sistema que estaba más alterado en la fisiopatología de la hipertensión portal? ¿Se dieron cuenta? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces yo tengo que dar diuréticos que actúen ¿a qué nivel? A ese nivel, pues, ¿cierto? Entonces tendremos que dar inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, como el aldactone. Por eso que nosotros sacamos el aldactone o el pirone, nos sirve más que la furosemida, que es un diurético de asa, que a pesar que es más potente, no me actúa al nivel yo deseado. Pero si yo quiero hacerlo más rápido, tengo que agregarle esa furosemida por unos días. Pero el mejor es el que me va a bloquear, me va a inhibir el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora entienden por qué se le da aldactone a los pacientes y no le damos furosemida. Porque a veces dice, doctor, pero con la furosemida al toque se baja. Sí, pero ese no es, o sea, ese te está solamente eliminando líquidos. Pero el problema es que si te pasas un poquito más, vas a comenzar con hiponatremia, con hipercalemia, con hipocloremia y me vas a dar un montón de problemas, pues hasta convulsionar. El otro es más seguro porque actúa más fisiopatológicamente, ¿no? Si es grado 3, o sea, ya es una ascitis a severa tensión, es como si fuese una embarazada de 8 o 9 meses, la pobre anda así, con la espalda que le duele, ¿no? Está todo dilatado, pero todavía puede respirar, pero ya produce dificultad. Entonces hay que hacer puede usar diuréticos, puede usar paracentesis, o puede usar también yatives. Y si es, algunos le llaman severa, y atención, se llama cuando ya produce dificultad respiratoria. O sea, ya la ascitis a tensión es una emergencia. Lo tienes que sacar como sea, porque eso, los diafragmas los va a comprimir y no va a permitir una buena ventilación, además que eso comprime las venas renales y te va a dar mayor disminución del flujo renal. Y las paracentesis es esa seguridad, ¿no? Con tanta cantidad de líquido que tienes ahí, metes una aguja y sacas. Pero a veces cuando uno saca el líquido se emociona, como ve que sale un montón, lo quiere dejar sin nada. Entonces te puede producir efectos, le llamamos disfunción post-paracentesis. Cuando ustedes hagan su serum, lo máximo que ustedes deben sacar a un paciente es ¿cuántos litros? 4 litros como máximo. Teóricamente es 4 litros. No, pero en la Mercedes, eso de un alumno me dice, doctor, en la Mercedes le sacan hasta 6 y no pasa nada. Es cierto. Puede pasar. Si de 10 no se te complican 2 y esos 2 tú lo viste, no quiere decir que los 8 te van a salir bien. Lo teórico es que para evitar la disfunción post-paracentesis tienes que hacerlo con reposición de albúmina. Cuando las paracentesis son de volúmenes mayores de 4 litros, o se llaman paracentesis de gran volumen. ¿Está bien? ¿Y esa dosis es de cuánto? De 8 gramos por cada litro extraído. Eso quiere decir que si mi paciente yo le saco 7 litros, ¿cuántos gramos de albúmina necesitaría? 56 gramos. Si cada ampolla trae 10 gramos, ¿cuántas ampollas necesitaría? 6. Un promedio entre 5 a 6 ampollas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuándo le paso? ¿Le paso al comienzo de la paracentesis? ¿Le paso cuando acabe la paracentesis? ¿O le paso cada 8 horas o le paso dentro de una semana? ¿Cómo es? Durante el procedimiento. ¿Sí? ¿Vamos bien? Listo. Y si no tengo albúmina, ¿le puedo poner plasma fresco congelado? No, es albúmina. A ver cómo pueden caer. No es lo mismo. Ya les digo, poligelina tampoco, no es albúmina. ¿Qué es la poligelina? Son gelatinas. En otra composición. ¿Cuál es la vida media de una poligelina? ¿Cuál es la vida media de la albúmina? ¿Y cuál es la vida media del plasma fresco congelado? Tienen que saber todo eso para poder ver. O sea, todo tiene una explicación por qué. La poligelina lo puedes usar cuando son de volúmenes pequeños. Por decir, de 4 litros, lo puedo usar. Si yo le saco a mi paciente 4 litros, le puedo pasar una poligelina y me va a quedar mejor. Si se me pasó la mano, le pasé 5, le puedo hacer una poligelina. Pero generalmente le voy a decir que el paciente que viene así, le saca 5, escucha que baja un poquitito, ni cuenta te das, estás asustado, no bajó nada. Salen 10, salen 12 a veces. Y a veces no se emocionan, porque ya le he visto a los serumistas, se emocionan, como es en su primera paracentesis que no han hecho nunca en su vida. Se planta el riñón, olvídense, no lo saca nadie. Acuérdense ustedes, si van a hacer serum 4 litros, eso me tienen que saber, porque con eso pueden salvar vidas.
ustedes sacan 4 litros, el paciente va a comenzar a respirar, vendrá con ascitis, pero ya no está atención, que es lo que les decía que es una emergencia. ¿Sí? ¿Estamos bien? Okay. Y la refractaria significa, suponiendo que tenga ascitis moderada, ¿no? Acá mi amigo está con astenia, ¿no? Está con hepatopatía crónica, alguien fibra escama, se puede tener un daño hepático, ha tenido una retroversión ocular, se me estaba confundiendo, la doctora pensé que le hacía algo por atrás. Entonces, pues vamos acá, si es una ascitis moderada y yo le doy un tratamiento, ¿cuál es el objetivo de tratar una ascitis? Que este paciente con mi tratamiento que le doy, o eliminarlo, que no tenga ascitis, ¿no es cierto? O disminuirlo al menor valor posible sin que mi tratamiento me produzca efectos colaterales. Porque ustedes van a encontrar ahí también algunos pacientes que no toleran los diuréticos. Y hay diagnósticos de pacientes intolerantes a los diuréticos y hay diagnósticos de pacientes no respondedores a los diuréticos. O sea, hay más diagnósticos que en gastro hay un montón de diagnósticos que comienzan a aparecer. Hay gente que no tolera el espirone, le das el espirone y comienza con calambre, comienza con encefalopatías, ya no tolera, te malogró todo. Buscar otro tipo de tratamiento. Pero el objetivo es que no tenga ascitis. Si lo puedo mantener con dieta, lo haré con dieta. Si lo puedo vender con diurético, lo haré con diurético. Si lo puedo hacer con parasítesis, lo haré con parasítesis. Pero si ese paciente comienza, por decir, yo le doy el tratamiento con diurético, comienza a llenar de líquido, pasa un tiempo, hay un alumno que se ha descerebrado, por favor. Entonces comienza a pasar más líquido, persiste, se llama ascitis resistente a antibiótico. Ascitis resistente a antibióticos se llama cuando yo le doy la dosis tope de diuréticos y el paciente no lo elimina la ascitis. Dosis tope de diuréticos, 400 miligramos de espironolactone y 160 miligramos de furosemida. Eso es lo máximo que yo puedo dar. O sea, yo le doy toda esa dosis. El paciente no tiene ni un efecto colateral, pero sin embargo la ascitis no lo logro. Puedo disminuirlo, pero no lo logro eliminar. A eso se llama ascitis resistente y la intratable es la que yo le hago lo que le haga, no va a pasar, sigue igual, ¿no? Y la otra es, ahí también falta un diagnóstico de refractaria, es resistente, y la otra es intolerante, que no tolera los diuréticos. Con dosis bajas, muchos efectos colaterales que no lo toleran, ¿no? ¿Estamos bien? Vamos, avanzando, doctora, que están aburridos ya. Muy bien, y hasta allá eso ya mencionamos. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir con el tratamiento 1 kilo por día, o 0.5, perdón, sí, 1 kilo por día o 0.5 kilos por día. Eso es lo que necesitamos disminuirlo. O sea, no hay que darle diuréticos para que el ascitis baje de hoy para mañana. Por eso ustedes han visto en las indicaciones, cuando rotan, peso diario en el ascítico, ¿no? Para ir viendo cómo va perdiendo el peso. Si tú ves que tu paciente hoy pesa 80, mañana 79, mañana 78 con tu tratamiento, estoy muy bien. Si hoy pesa 80 y mañana pesa 74, pues bajó de golpe. Quito mis diuréticos antes de que me vayan a comenzar a hacer efectos colaterales. Peso diario es importante en ellos. Suspender diuréticos si hay encefalopatía, ¿ya? O si el sodio sérico es menos de 120 milímetros por litro, porque ya a este nivel ya es una hiponatremia, y esta hiponatremia, ¿qué produce? Produce menos osmolaridad. Si produce menos osmolaridad, ¿qué te produce? Te puede probar un edema cerebral, te complica, convulsiones, todo eso. O si la creatinina sérica es mayor de 2. Esto es también importante, porque si ya la creatinina sérica está mayor de 2, ya los diuréticos ya están contraindicados, porque si no te va a llevar al síndrome hepatorrenal. Ahí son pequeños detalles que uno ya lo va, que te da las guías, ¿sí? He tratado de juntar lo mínimo, de darles las pautas generales de tratamiento. Me gustaría que sepan qué medicamentos usan, el espirone, la furosemida, a qué dosis, para qué, y sepan el por qué usan los medicamentos. Hay un montón. A veces cuando ven exposiciones hay un montón de definiciones que lo que van a hacer es más bien a veces confundirlos. Aprendan lo más. Yo generalmente no acostumbro a tomarles sobre tratamientos, pero sí que sepan las pautas, por decir, ¿no? Generales. No te voy a pedir si el paciente no responde a la dosis de 140, ¿usted qué le daría? ¿Le daría un apoerético? No, no te voy a poner eso. Ponerle lo que... Hay apoeréticos también, retenedores para poder eliminar solamente agua y no eliminar sodio, que son los bactanes.
¿no? Entonces, hay eso de ahí. ¿Ya? Entonces hay más cosas. Y paracentesis de gran volumen, mayor de 5 litros. Ya eso ya lo mencionamos. Vamos, Dorita. Contraindicaciones para el uso de TIPS. ¿Se acuerdan que les dije? Que era, si un paciente tiene más de 65 o 70 años, está contraindicado. ¿Ya? Insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, si tiene ICC, si tiene sepsis, si tiene trombosis portal con transformación cavernamatosa, o sea que tiene una trombosis ya de larga data, ¿no es cierto? Un Child-Pugh mayor de 12. Child-Pugh mayor de 12, ¿qué significa? El C. Encefalopatía grado 3, grado 4. Por eso decía que tiene muchas restricciones los TIPS. Porque uno de los efectos colaterales principales de la TIPS es que produce encefalopatía. Entonces, si tiene encefalopatía 4, me lo voy a mandar a dormir todos los días, ¿no? Va a estar todos los días en coma. Poliquistosis hepática y tumores malignos del hígado. ¿Ya? Vamos, doctora. Síndrome hepatorrenal. Es otra de las complicaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mencioné que si la vasoconstricción persistía en el sistema renal entre la angiotensina, aldosterona y si el daño? Si la vasoconstricción es demasiado, o sea, tu cuerpo ya no lo puede compensar ni con medicamentos ni con tratamientos, se comienza a producir un daño en tu riñón. Pero sin embargo, este daño se ha visto que si yo saco este riñón y lo trasplanto en un paciente que no tiene esta enfermedad, ese riñón comienza a trabajar tan normal como el resto de un trasplante, como un riñón normal. Entonces lo que estaba acá pasó. Entonces, ¿qué es? Entonces ahí comenzaron a decir, no, el daño acá es funcional, más no orgánico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para mejorar esto? El trasplante hepático. La única forma de curar un síndrome hepatorrenal es el trasplante hepático. El resto de tratamientos que se dan son tratamientos que le damos puente hasta que venga el trasplante hepático. Si ustedes estuvieran en España, en Barcelona, que es el centro de mayor cantidad de trasplantes, si yo llego a un estado de síndrome hepatorrenal, me darán tratamiento para poder corregir este problema y luego me manden a un trasplante hepático. Acá en el Perú, lamentablemente, no tenemos, por eso que casi todos nuestros síndromes hepatorrenal terminan lamentablemente o en el Ángel, ¿no? En el Carmen. ¿Qué más hay? Carretera Pomaca. Está creando uno clandestino, doctora. Entonces eso está asociado a disfunción hepática extrema, o sea, ya cuando el hígado llegó a la etapa final, ¿ya? Cuando la disfunción circulatoria sistémica y la disfunción renal ya no tienen para más. Pero recuerden que es un daño del síndrome hepático, por lo menos quiero que lleven que el síndrome hepatorrenal es un trastorno funcional. Porque se ha visto que cuando este riñón se saca y se trasplanta a otro, por decir a un IRC, trabaja como sin nada. O sea, no es que el riñón se ha dañado, no es el problema que el hígado, producto de todo ese sistema compensatorio, de toda esa fisiopatología compensatoria, me lo está bloqueando a trabajar adecuadamente. Vamos, ahorita. Pregunten, ¿ah? Pregunten, vamos a ver. Y hay dos tipos de síndrome hepatorrenal, el síndrome hepatorrenal 1 y el hepatorrenal 2. El 1 es el que aparece bruscamente, por decir, es un paciente con cirrosis avanzada y acá el doctor se le va y el doctor estaba había cambiado Perú, estaba medio aburrido y le receta amicacina, por decirlo, que es un medicamento nefrotóxico, ¿no? Le pone su amicacina, le encontró una hito, le pone su amicacina, bueno, si le dolía le dio su naproxeno, su AINE, y como estaba con la presión alta le dio su yeca, o sea, lo dio como para que lo mate. ¿Ya? Un ejemplo. Ese riñón se para producto del daño que le estaban dando y fue un cuadro brusco. Le suspendió al siguiente día, pero ya ese riñón ya no comenzó a funcionar, se malogró. A eso le llamamos el síndrome hepatorrenal tipo 1, el que se daña bruscamente, que producto de algún desencadenante se daña bruscamente. O sea, le hemos dado un golpecito, una ayuda, mejor dicho, ¿no? Y el tipo 2 es aquel que gradualmente se va dañando, o sea, es el que generalmente vemos, que conforme va evolucionando la enfermedad, se va dañando. Si nosotros hemos dicho que esta es una complicación tardía, o sea, si la hipertensión portal es persistente, así refractaria, se sigue dañando, y ya el riñón ya no comienza a funcionar y se va deteriorando. ¿Sí? Ese es el tipo 2. Esa es la diferencia entre tipo 1 y tipo 2. Probablemente
les podría poner de repente algo ahí, pero no le voy a colocar algo complicado, ¿no? Sería lo más simple. Si uno es brusco y el otro es de forma progresiva. Vamos a este otro más ahorita. Bueno, esto ya no quiero emborracharnos, son criterios mayores para diagnosticar. Otro más este de acá. ¿Qué te precipita a un hepato renal? ¿Se acuerdan que les mencionaba las infecciones? Primerito las infecciones. ¿Y se acuerdan que les mencioné les dije que había una diapositiva que se había movido, se había alterado? ¿Cuál era la causa de descompensación de la cirrosis más frecuente? Las infecciones en general, ¿no? Y estaban la PBE, la ITU, neumonía y bacteriemias. Bacteriemia significa, encontramos, como es un paciente inmunosuprimido, a veces no crece nada en el recultivo, no crece nada en el hemocultivo, pero pues tiene todas las características de ser un proceso infeccioso porque en ellos hay translocación bacteriana, porque su sistema, todo su sistema inmunológico está suprimido, ¿no es cierto? Entonces la PB, la peritonitis bacteriana espontánea, que la vamos a ver más adelante, en la otra diapositiva y en la otra complicación ya lo vamos a ver, es el causante del 33%. Cuando un paciente tiene PB es una enfermedad, una cirrosis muy avanzada, porque significa que ya no tiene casi opsoninas, que ya no tiene proteínas a nivel del líquido acítico que lo proteja. Incluso se dice que menos de 1 gramo por decilitro de proteínas a nivel del líquido acítico es un predisponente para PBE y que por lo tanto debe recibir antibiótico profilaxis. O sea, entonces en el cirrótico comienza a aparecer esto. Otra causa de factor precipitante, lo que les mencionaba, ¿no? A veces uno se emociona con sacar el líquido porque como es un montón de líquido, tú pinchas y donde pinches sale agua. Y a veces está 4, 5, 6, 8, y hemos tenido pacientes, nos han llegado pacientes a veces con disfunción post-paracentesis porque le sacaron 8 litros y no le repusieron con nada. Los fármacos que se les mencionaba, ¿se acuerdan? Los fármacos hepatotóxicos, nefrotóxicos, y la hemorragia, pues, ¿no? La hemorragia lo que te produce es hipovolemia, que también es una causa bien frecuente de síndrome hepatorenal, porque la mayoría de cirróticos hacen hipertensión portal, varices y sangrado. Vamos a ver. Dice la patología, estos son las propuestas de tratamiento. En el síndrome hepatorrenal. ¿Cuál es el tratamiento para el síndrome hepatorrenal? El tratamiento curativo, trasplante hepático. El DTP es un sistema para hacer le llamamos un sistema de diálisis peritoneal, así como hacen diálisis para los hemodiálisis. También hay un sistema MARS que se llama, que te hacen el sistema de diálisis para sacarte el líquido. Pero son terapias transitorias para llegar al trasplante hepático. Se puede usar albúmina, masocoteto, eso ya lo hemos mencionado. Eso no le voy a preguntar. Entonces, otra de las complicaciones es la peritonitis bacteriana espontánea. Esto sí ténganlo. Todo paciente cirrótico siempre tiene que pensar, paciente cirrótico con ascitis, Child-C, pensar que y si viene con un poder infeccioso, lo primero, pensar que no va a ser una PB. ¿Cómo diagnostico si es una PB? Hago una paracentesis diagnóstica, saco un poco de líquido y lo mando a hacer un estudio citológico. Porque solamente la citología me va a informar el recuento celular, me va a dar un valor predictivo positivo alto, si este paciente tiene PB sin necesidad de ser cultivos, porque no crece adecuadamente en este líquido cítico. ¿Vale? Se llama bacteriocitis cuando el cultivo es positivo. O sea, le saco el líquido cítico por decir 30, 40 mililitros, lo mando al laboratorio y el cultivo me sale E. coli. Pero el recuento de células, de polimorfos nucleares, de mononucleares, me sale menos de 250. ¿Por qué? Porque para que uno diga que es PB, basta que tengas el recuento de neutrófilos o de polimorfos nucleares mayor de 250, más clínica, PB. ¿Sí? Clínica significa... ¿Qué tienen ustedes en una peritonitis? En una peritonitis por apendicitis. Dolor abdominal, resistencia muscular, ¿no? En el cirrótico de repente no puede haber eso, pero dolor abdominal, puede haber trastornos sensorios, encefalopatía, y te puede ser un causante. Entonces esas son las variantes de PB, pero al final son peritonitis bacterianas espontáneas, pero le dan un nombre especial. Bacteriocitis, cultivo positivo, polimorfos menos de 250. Ascitis neutrocítica, cultivo negativo, pero polimorfos mayores de 250. ¿Ya? Y cuando se diagnostican PB, cuando tienen
recuento de polimorfos nucleares mayor de 250. ¿Sí? Es una infección extrahospitalaria del 50-60%. O sea, ¿qué quiere decir? Que los pacientes, todos los pacientes que te lleguen a la emergencia con cirrosis y con ascitis hay que descartártelo, porque la mayoría se infecta en su domicilio. Y no es que en el domicilio estén los gérmenes, sino que es producto de la translocación bacteriana, por su inmunosupresión que tiene. Tras el desarrollo del episodio de PV, la supervivencia al año se reduce en un 50%. ¿Por qué dice esto de acá? Ya esto está medido. Porque se ha visto que ya la supresión o la cantidad de respuestas de ozonina, proteínas, inmunoglobulinas es demasiado baja. Ya está sumamente expuesto a los mismos gérmenes del tubo digestivo. Nosotros normalmente tenemos una barrera, ¿no es cierto? Una barrera, un sistema linfático que nos protege, que no permite que las bacterias del colon, del intestino, pasen hacia la circulación sistémica. Eso en ellos ya lo tienen totalmente debilitado. Por eso se comienzan a pasar los gérmenes en cantidad. Vamos. ¿Y por qué? ¿Quién es el que produce proteínas? ¿Se acuerdan? El hígado. ¿Quién produce la albúmina? ¿Quién produce la globulina? ¿Qué son las inmunoglobulinas? Derivados. Entonces, ¿qué pasa si mi hígado ya está, como dicen ustedes, ya el hígado no funciona más? No va a producir nada, el sistema nuestro. ¿Sabemos o no? Está peor que tu evita. ¿Cuántas horas vamos? Ya me aburrí. Sí. Hora y media. Muy larga la hemos hecho esta vez, ¿eh? No, para la próxima se lo mando nomás por drive. Ahí está. Diagnóstico. ¿Qué dice? No escuché. ¿Verdad, pues? Sí. Ya, acá se lo mando. Diagnóstico de PV, ascitis más factores predictivos de riesgo, más sospecha clínica de cuadro, ¿no? Lo que mencionaba, con la especie de... Esta diapositiva debió ir antes, ¿no? Sí. Recuento leucocitario mayor de 250 y el cuadro clínico, ¿no? Cultivos crecen poco, se habla de más o menos que un hemocultivo crece un 30-40%, por eso que no se usan los cultivos. El recuento celular tiene un valor predictivo muy alto. ¿Vamos, ahorita? Están pagando como dicen en el hospital. En el Chelsea ocurre en el 70% de los casos y la hemorragia digestiva alta es un valor, esa es una de las causas más frecuentes de PV. Por eso que ustedes ahí en su seminario, cuando hicieron hemorragia digestiva alta varicial, ustedes mencionaban, pacientes cirróticos que vienen con hemorragia digestiva varicial, hay que darle antibióticos. ¿Por qué? Porque la sangre se comporta como ¿qué? Como un cultivo, un hemocultivo, ¿cierto? Entonces la cantidad de bacterias que yo tengo en mi intestino pues se van a reproducir en mayores volúmenes y la translocación bacteriana va a ser mayor. Entonces yo tengo que dar antibióticos para evitar eso. En hemorragia digestiva varicial, independientemente de que si tenga o no tenga infección, tú tienes que dar antibióticos. Es protocolo. Te llega una hemorragia, un cirrótico con hemorragia digestiva varicial, así como das tratamiento para la hemorragia, tienes que dar antibióticos, sin interesarte el foco. Eso no quiere decir que no le puedo pedir urocultivo o mis otros exámenes, pero ya empiezo antibióticos. Por esto de acá, para evitar la peritonitis bacteriana espontánea y la translocación bacteriana. Les mencionaba también que las proteínas en líquido, 1 gramo por decilitro o 10 gramos por litro, como quieran llamarlo, es uno de las ese es un dato muy sugestivo de que este paciente tiene riesgo de PV. Cuando nosotros en el examen, en una paracentesis nos informan ya 0.8 gramos por decilitro de líquido, entonces decimos, ya inmediatamente debe ir con antibiótico profilaxis. O tuvo una PV, ya tiene que salir con antibiótico profilaxis, porque le va a dar, le va a volver a dar, de por vida, hasta que se vaya. Recuerden que, ¿cuánto se acuerdan? Dije la mortalidad. Al año el 50% se torneo caso. La mortalidad es alta ya. Estamos hablando de enfermedades de fases muy avanzadas de la enfermedad. Esto es lo que ya explicamos. Otra doctora, para avanzar ya. El tratamiento de elección es una cefalosporina de tercera generación, básicamente la cefotaxima. ¿Sí? Por lo menos eso aprendan. Cefalosporina de tercera generación. ¿Ya? Y en PV no complicada puedes dar algunos medicamentos, pero quiero que por lo menos el primer dato se acuerden siempre, que eso no ha cambiado, ya tiene varios años. ¿Ya? ¿Vamos, doctorita?
Vamos ahorita. Y la encefalopatía hepática, que son también unos tigres ustedes ahí en sus exposiciones, en sus historias que me han mandado. Trastornos del sensorio en el cirrótico. La gran mayoría de pacientes con cirrosis hepática que les llegue con trastorno del sensorio, lo primero que deben pensar es que tenga una encefalopatía hepática, pero no solamente la única. Por eso les digo siempre, en su problema de salud pongan trastorno del sensorio y mi impresión diagnóstica una encefalopatía hepática. Porque hemos tenido pacientes que le hemos tratado por encefalopatía hepática y después de 10, 15 días te das cuenta que tuvo un ACV. Pasa, tengan cuidado, ¿ya? Entonces siempre planteen trastorno del sensorio. Si ven que no hay signos de focalización, no mejora, hay que pedir exámenes ampliatorios que te permitan determinar que no vaya a haber un daño neurológico, ¿ya? Muy bien. Entonces los síntomas van desde un gran espectro de anormalidades neuropsiquiátricas. O sea, te puede dar Babinski positivo, ¿sí? Te puede dar de repente una paresia, y lo más llamativo en ellos es la agresividad. A veces te puede dar solamente sueño, o a veces también te puede dar agresividad. Insultan, ¿no? Se quieren salir de la casa, como dicen algunos, se orinan, ¿no? Cuando los esfínteres, porque son síntomas es una alteración neuropsiquiátrica. ¿Sí? Muy bien, vamos. Y hay los tipos. Tipo de encefalopatía hepática: A, B, C. El C es el que está asociado con lo que estamos hablando. La encefalopatía hepática A está asociado a falla hepática aguda. Ustedes se acuerdan la clase de hepatitis A, ¿no es cierto? Y ahí mencionaron que había un paciente que podía ir a la insuficiencia hepática aguda. Pueden hacer un trastorno sensorio y ese se llama encefalopatía hepática tipo A. El B está asociado a las comunicaciones cortosistémicas. ¿Se acuerdan que nos hablaban que los TIPS, las comunicaciones que hablábamos de los shunts, sería encefalopatía hepática tipo B? Y finalmente lo que más van a ver es este de acá, el C, el que está asociado a cirrosis. Este puede ser episódica, persistente o mínima. ¿Cuándo es mínima? Es aquella que pasa desapercibido, el paciente está bradisíquico, le llamamos, o sea, es lento. Por decir, le digo cuál es su nombre y piensa, me llamo tal. ¿Dónde vives? Piensa y hago tal, ¿no? O de repente le dice, señora, comience a levantar las manos y comienza como si estuviera de sueño, ¿no? Así como ustedes cuando después de un examen quedan todos medios lentos, lentos. Y persistentes, puede ser leve, severa, dependiendo del tratamiento, subdivisiones, ¿no? El persistente es el que ya no despierta. ¿Ustedes conocieron al doctor José Bulej Calle? No lo conocieron, ¿no? Es un profesor, así como estoy acá, nadie sabe cómo podemos terminar mañana, ¿no? El profesor era una persona muy alegre, era jefe de servicio de cirugía general, una persona muy gordita, era gordita, muy amante de la comida rica y muy buena persona, y hizo un síndrome metabólico y debutó con un cuadro de una hemorragia digestiva alta, le encontramos varices, encontró el cuadro de cirrosis. De lo que él era, pues, el jovial, el servicio, nunca más volvió a despertar, se quedó bradisíquico, ¿no? Hizo una encefalopatía hepática persistente. Y muchos colegas, pues, llamaba la atención en él, pues, su alegría, porque, era solamente paraba, pues, como dicen, durmiendo, ¿no? Donde sentaba, llegaba, te saludaba y uno se dormía, ¿ya? Pocas veces vemos que encefalopatías hepáticas persistentes. Nunca volvió a ser el mismo. Porque hay cirróticos que vas a ver, se les da la encefalopatía, tan que convulsionan, y a los 2 días teníamos pacientes que a los 2 días están cantando, ¿no? Como normal. Todito se revierte. Cuando se revierten son las episódicas. Y los que no revierten son los persistentes, que son los más difíciles de tratar. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ya les mencionamos, siga, vamos. Los mecanismos etiológicos no están bien establecidos. Algunos creen que es un problema de la depuración hepática y básicamente su relación con el amonio. Y otros piensan que es producto de la comunicación portosistémica, o sea que la sangre del sistema portal no pasa hacia el sistema de filtración del hígado, sino que todo se pasa directo hacia la circulación sistémica y básicamente con el amoníaco. Con el amonio, los mediadores inflamatorios, hay ciertos aminoácidos, manganeso, etc. Vamos, todo esto lo encuentran en ese libro que les dije, gastroenterología y hepatología, ¿no?
Ustedes ya lo han leído como 2 o 3 veces, así que yo solamente estoy haciendo un uso de su literatura. El amonio es producido por las bacterias colónicas que contienen la enzima ureasa. O sea, ¿qué pasa? Que si yo como carnes, las bacterias del intestino lo van a comenzar a degradar y van a comenzar a producir amonio. ¿Está bien? Y mi cuerpo lo va a comenzar a absorber. Si yo tengo un buen hígado, todo eso lo va a eliminar y lo va a transformar y me lo va a metabolizar. Y nunca voy a tener problemas. ¿Sí? Como si fuese un riñoncito, más o menos. Pero cuando ya no tengo mi hígado bueno, todo eso se pasa directo a la circulación sistémica y me da problemas. Entonces ya se estarán dando cuenta dónde debemos actuar. ¿Dónde actuaría yo para que no me llegue todo el amonio hacia mi sistema nervioso? Primero, en la ingesta. No puedo comer demasiada cantidad de proteínas, porque sí, por lógica, ¿no? Si como más proteínas, voy a causar más problemas. El otro, ¿cuál es? Tendría que evitar a nivel del tubo digestivo. Si sé que ahí hay bacterias que metabolizan, ¿no? Fermentadoras, también tendré que evitar ese tipo de bacterias, que puede ser con antibióticos locales. ¿Qué otra forma? Eliminando esa cantidad de bacterias o eliminando rápidamente que el contenido intestinal no esté mucho tiempo en el intestino a través de laxantes. ¿Qué otra forma haría? Buscaría algún medicamento que me evita que esto se absorba. ¿Cómo puedo hacer eso? Lo puedo hacer a través de un laxante muy conocido que se llama lactulosa, cuyo efecto, aparte del laxante, es cambiar el pH, que ese es el mejor efecto, por eso que damos lactulosa. No damos lactulosa tanto porque le provoque por corregir el estreñimiento, damos más lactulosa porque aparte de corregir el estreñimiento, me modifica el pH y al modificarme el pH, me evita que se absorba. Esa es la explicación por qué uso lactulosa. ¿Ya? Y lo otro sería a nivel hepático, ¿no? Tratando pues, que este hígado logre mejorar. ¿Sí? Entonces acá tenemos pues, lo que incrementa, ¿no? El sangrado, la alta carga proteica, el estreñimiento, lo que mencionaba, ¿no? Entonces estoy explicando. ¿Sí? Ese es el resumen. Vamos ahorita. ¿Qué me puede aumentar el sobrecrecimiento bacteriano? ¿Qué me puede aumentar el nivel de amonio? El sobrecrecimiento bacteriano. ¿Sí? La citrullinemia, la toxicidad por drogas, el ácido valproico, el ejercicio extremo, la falla hepática fulminante, dieta rica en proteínas, lesiones y intendencia a la urea. Todo eso ahí. El déficit de zinc también es uno que contribuye mucho. Por eso que los cirróticos le damos también algunos aportes de zinc. Lo que pasa es que no hay mucho producto que tengan aportes, no hay mucho medicamento que tenga aportes de zinc. Los medicamentos para que brinden aportes de zinc que vienen dentro de sustancias de oligoelementos son caros, más o menos vale 120 soles cada sobre por día. El paciente cirrótico es un paciente bien caro para darle, o sea, para tratarlo adecuadamente. Es caro. Dame otro. Bueno, estos son los criterios de Westhaven, es para ver los grados de cirrosis, los grados de encefalopatía, ¿no es cierto? Lo más práctico, 1, cuando está, ¿se acuerdan que les hablaba el bradicíclico o el lento? O a veces el que no tiene ninguna muestra de daño. Y el 4 es el coma, y el 2 y el 3 son los intermedios, ¿no? En el 2 por si hay letal, desorientación mínima, cambio sutil, y en el 3 ya está medio somnoliento, confuso, pero acuérdense bien entre el 1 y el 4. El 4 es coma y el 1 es síntomas mínimos, euforia, ansiedad, nada más. ¿En cuál hay asterixis? ¿Ah? En el 2 y en el 3. ¿En cuál desaparece? En el 1 también puede haber asterixis, claro, ¿no? En el 4 desaparece todo, ya está todo abolido, ¿no? Vamos, doctora. Esa creo que es la última, no todavía. El diagnóstico es básicamente clínico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en todo paciente que tiene trastorno del sensorio? ¿Cuál es lo más importante? A ver, eso lo han enseñado en neurología, en todos los cursos. ¿Qué es lo que se cuida en un paciente que tiene trastorno del sensorio? Si ahorita un alumno convulsiona, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que cuidar? La vía aérea. La vía, eso no se olvide. Primero es la vía aérea, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo cuido la vía aérea? Lo pondré en una posición de 30 grados, de costado, trate de ver la lengua hacia adelante, lo protegeré, ¿no? Esos son los cuidados mínimos. Son primeros auxilios, ¿no? Es como su RCP que les dan, ¿no es cierto? Ahí les veo las fotos colgadas en Facebook, ¿no? Nuestro entrenamiento de RCP, todos los alumnos salen ahí, ¿no? ¿No han visto o no?
Pregunten a cuántos ha salvado la vida el hospital, al que da la teoría. Enseñan puros muñecos nomás, ¿no? Están engañando. Y los alumnos hay como 40, 30 alumnos inscritos ahí. En el hospital es de RCP base, eso es bueno, pero para pacientes. Yo me gradué el año 99 de médico, ya que está reciencito. ¿Cuántos años de médico? 18, 19 años de médico, ¿cierto? ¿Cómo dice? Por mi madrecita que nunca he dado un RCP en la calle. Nunca ha habido oportunidad. Y en el hospital sí, pues no. En el hospital las RCP básico, avanzado, ¿no? Entonces ustedes imagínense va a dar RCP, si tú siendo médico no vas a encontrar eso se da para paramédicos en Estados Unidos que tengan, ¿no? Entonces yo veo que es importante conocerlo, pero así como lo hacen ustedes con su muñequito, mañana, pasado, ya no saben. Pero sin embargo están exigiendo eso de ahí. Exigen, por decir a los médicos generales les exigen, ¿no?, que tengan cursos de RCP básico y avanzado para tener el título. ¿Sí? Pues yo les decía, el otro día me decía un alumno, no me acuerdo quién me preguntó, creo que tú, ¿no? Creo que tú eres el culpable. Alguien me preguntó, me dijo, doctor, me dice, ¿me inscribo o no me inscribo a ese curso de RCP que nos quieren dar? Le digo, si tú quieres aprender gastroenterología, te vas con uno que hace gastroenterología. Si tú quieres aprender cardiología, te vas con uno que hace cardiología. Si tú quieres aprender a hacer RCP, ¿con quién te irías? Con un emergenciólogo. Mínimo con un emergenciólogo. ¿No es cierto? El emergenciólogo, por lo menos, aunque nunca lo vea, me dirá por lo menos es lo que ha vivido. Pero si nunca ha vivido, ¿qué puedo enseñar? Es como si yo me voy a Canchachalá, Incahuasi, a enseñar computación, sin ninguna computadora, ¿no? Acá vamos a hacer acá, ¿no? No, les digo porque soy sincero, porque yo veo ahí que se inscriben un montón, ¿no? Y que hacen cosas que sí, no. Pero bueno, cada loco con su locura, como dicen. Diagnóstico diferencial de encefalopatía hepática. Enfermedades, lesiones intracraneales, infecciones, encefalopatías metabólicas, todo eso ahí, ¿no? Todas las causas de encefalopatía. Otra. Se las voy a dejar a estas diapositivas porque las tienen, ¿ya? Mire, y en realidad yo las diapositivas yo no se las doy porque con la finalidad de que vengan. Pero ahora con tanta tecnología le tomas una foto y lo tienes ahí en la playa, o sea, ya no es necesario, ¿no? Y es más, le cuento la última, yo estaba buscando en el internet a ver si podía conseguir alguna bibliografía más y encuentro mis exposiciones colgadas, ¿cómo se llama ese? En la diapositiva, o sea, compartidas encima. Y acá me piden que les dé la diapositiva. Vamos, así. Chicos, gracias. A los que han aplaudido tienen